Dios. Oh, es el tiempo. Muy buenos días, hoy es sábado 13 de octubre del 2012. Está usted escuchando Principios de Verdad, principios que transforman vida. Está sintonizando por el 97.5 de FM y de manera simultánea por el 790 de amplitud modulada. Y déjeme decirle que si usted está en casita, pues aproveche, hágase un cafecito, o si no le gusta el café, bueno, puede tomar un té, y si no quiere tomar nada, no importa, lo importante es que se disponga a escuchar principios de verdad que van a transformar su vida, porque son principios que vienen directamente de la palabra de Dios. Y bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer vía telefónica por el 12-3-0790, 12-3-0790, para que nos haga llegar sus dudas, sus comentarios, su opinión e inclusive alguna petición de oración. También nos la puede hacer llegar por este mismo teléfono, 12-3-0790, o inclusive por medio de Facebook, en la página de Principios de Verdad. Usted nos puede buscar por esta red social de Facebook, o nos puede escribir a principiosdeverdad@hotmail.com. Y bueno, pues como todos los sábados, tenemos invitado al licenciado Jorge Pasalagua. Él es director de Amistad Cristiana de aquí de La Paz, de Casa de Restauración. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Jorge, y pues le mando un saludo de una vez. Aprovecho a mi amada y querida esposa Delfis, que bueno, el día de hoy no está, pero que nos está escuchando. Así, la extrañas mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, se te ve triste sí. este día. Bueno, pues aquí estamos nuevamente transmitiendo de esta estación la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de lo que Dios está buscando en nosotros, de cada uno de los que estamos oyendo esta transmisión y de aquellos que estamos interesados en conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pues Dios está buscando adoración, Dios está buscando levantar adoración en esta tierra tan cada vez más, a veces vemos y percibimos tan apartada de Dios, una sociedad que corre en búsqueda de lo suyo, pero no corre en búsqueda de Dios. Y Dios está interesado, Dios está estableciendo en nuestras vidas su reino, y Él desea que de nuestro corazón brote alabanza y adoración. Él ha establecido hoy un acceso a su presencia, a su mismo trono, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y a través de su sangre Él pudo pagar el pecado que nos separaba de Dios, es decir, lo que antes nos hacía alejados de Dios, lo que antes nos tenía muertos en espiritualmente hablando, separados de Dios, apartados de su gloria. Hoy es posible, a través del sacrificio de Cristo, acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Y vamos, ¿qué te parece, Edgar, si vamos al libro de Romanos, capítulo 12? Si tú nos indicas cómo llegar ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Bueno, si usted nunca ha leído la Biblia, como todos los libros, la Biblia al principio, en sus primeras páginas, trae lo que es el índice. Ahí usted va a buscar donde dice Romanos y le va a indicar en qué número de página se encuentra. Se traslada a esa página y ahí va a haber números grandes. Los números grandes son los capítulos. En este caso es el capítulo 12. Y los números pequeños son los versículos. En este caso sería Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, es su culto racional. Vemos cómo aquí esta escritura establece que hay un culto, sí hay un culto que debemos practicar, y este culto es muy interesante, Edgar, porque es un culto establecido por Dios. Nosotros estilamos o tendemos a hacer nuestro propio culto y muchas veces nada que ver con lo que Dios establece en su palabra. Y es muy interesante porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos da acceso. Esto es una realidad, es una verdad. La presencia de Dios hoy la podemos
tener en nuestro corazón, podemos nosotros experimentar la gracia de Dios, podemos experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, y Dios ha establecido este nuevo pacto para que los hombres le busquemos a Él. Y aquí el apóstol Pablo en esa escritura en Romanos 12 está dirigiéndose a los creyentes diciendo que Él ruega por las misericordias de Dios que nos presentemos ante Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, ahora el culto es vivo, ahora el culto que podemos darle a Dios es un culto real y en espíritu y en verdad. No es un culto tradicional o religioso, aparente, que solamente tenemos teoría bíblica, pero no ponemos en práctica. No, lo que Dios está buscando es nuestras propias vidas en sacrificio delante de Él todos los días de nuestra vida. Y esto es algo muy impactante a nuestro corazón, porque quiere decir que Dios, que ve todos los corazones y que está buscando en esta tierra, paseando su Espíritu Santo por esta tierra, está buscando dónde habitar. Corazones que estén recibiéndole, corazones que estén dándose, brindándose a Dios. Tu propia vida, mi propia vida, nuestra propia vida es dada en sacrificio ahora por medio de Cristo al Señor, al único Dios vivo, al Creador del cielo y de la tierra. Fíjate que me estoy acordando en programas anteriores, nos habías platicado de que ahora el templo es nuestro cuerpo. Así es. Porque en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios. Y veo que aquí dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero luego dice que es vuestro culto racional. O sea, yo veo en algunos lugares que a veces se hacen rituales, híncate, párate, estira la mano, no sé, párate de cabeza, haz aquí, haz allá, pero a veces se hacen sin preguntar por qué se hacen. Claro. Se vuelve una tradición, se vuelve una religión, y a veces se hacen cosas que ni siquiera vienen en la palabra de Dios, ¿no? Sí. O que no nacen del corazón, sino simplemente se hacen porque así se enseñó y no hay un entendimiento. No sé si esta parte se refiere a eso, que nuestro cuerpo sea el sacrificio a Dios vivo, agradable, porque es el templo de Dios, claro, pero razonando que lo estamos haciendo para eso. Claro, esta palabra racional nos está diciendo que tiene que ser bajo el entendimiento, ¿verdad?, espiritual de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en todo el contexto bíblico, encontramos algunos aspectos que tienen que ver con este culto, lo que Dios establece para que nosotros le presentemos estos sacrificios. Por ejemplo, podemos ahora orar. La oración es parte de lo que debe haber en la vida devocional de todo creyente, presentarnos a Dios a través de las oraciones. Podemos también presentar ayunos. Los ayunos es cuando nos abstenemos de ciertos alimentos o en su totalidad de ellos, también de bebida, y este tiempo lo usamos para búsqueda de Dios, para intensificar nuestra intercesión, nuestra oración delante de Dios, adorarle, exaltarle, expresión, ¿verdad?, de labios, fruto de labios que confiesa su nombre. También podemos ahora negarnos a nosotros mismos. Sabemos que dentro de nosotros hay un impulso, hay una tendencia de nuestro corazón a seguir nuestros propios placeres, a seguir nuestras propias pasiones, que son desordenadas y también son enemistad contra Dios. Entonces Dios es santo y Él habita en nosotros si es que nosotros le recibimos en nuestro corazón por medio de Cristo, y desde entonces comienza una relación. Es como tener un amigo, pero tu amigo es santo. Entonces, ¿cómo le haces para andar con un amigo santo, verdad? Entonces, tiene uno que ir aprendiendo, tiene uno que ir recibiendo de parte de Dios este entendimiento para poder presentar también nuestras vidas negándonos a nosotros mismos para honrar a Dios. Bueno, pues es esto que acabas de comentar, oración, ayuno, negarse a nosotros mismos, se me hace algo muy interesante, y yo creo que entra en lo que nos estás enseñando, ¿no? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, está usted escuchando Principios de Verdad, no le cambie, comuníquese con nosotros al 12-307-90, 12-307-90. Regresamos. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales.
Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Y es que me agüitó mucho verlo. Vamos ganando, vamos conquistando, vamos tomando autoridad en el nombre de Jesús. Y vamos ganando, vamos conquistando. Estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que transforman vida. Y bueno, le quiero mandar un saludo afectuoso al señor Sergio Sandoval Martínez, que siempre nos escucha, todos los sábados no se pierde Principios de Verdad. Que Dios le bendiga, don Sergio, gracias por escucharnos. Y bueno, hemos estado leyendo Romanos 12 del 1 al 2 y veíamos cómo el apóstol Pablo nos decía que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y digo, yo me imagino que aquí no se refiere a una santidad de andar ¿no? Y raparnos la cabeza y vestirnos de monje, no, ¿verdad? No. Se refiere a una el hábito no hace al monje. El hábito no, El hábito no hace al monje. se refiere a una santidad de la búsqueda continua de La Dios, misma presencia de Dios en ti inevitablemente va a producir santidad. O sea, es una obra del Espíritu Santo, ¿verdad? El que no tiene el Espíritu Santo no entiende estas cosas, porque estas cosas solamente Dios te las puede revelar, te las puede mostrar y experimentar cambios en tu corazón. Yo te quiero preguntar algo, porque creemos muchas veces eso. ¿La santidad es aburrida? Para O sea, nada. qué aburrido. No, ¿Es para nada. aburrida? Es aburrida para los que no siguen o no creen en el Evangelio, pero es locura, pues, buscar santidad en estos tiempos llenos de perversión, llenos de un mundo que va desenfrenado. Nuestros jóvenes, grandes y pequeños, cada vez hay más violencia y por causa de esta maldad muchos corazones se enfrían siguiendo este tipo de corriente, ¿no? Pero definitivamente que en medio de todo esto Dios está buscando pasión, está buscando verdadera adoración, devoción de nuestros corazones, y solamente esto es revelado a través de Jesucristo. Jesucristo es en nosotros la piedra viva, y Él nos conecta con Dios, y podemos vivir una vida muy interesante, muy, no sé, a mí me impacta mucho en la vida de la fe, porque insisto, es una fe práctica. Todos los días podemos presentarnos delante de Dios, y esto es impactante. O sea, no puedo expresarlo, cómo decirlo, pero en esta vida devocional, como te comentaba, pues hay oración, hay ayuno, hay negación de uno mismo, y ese es el reto. O sea, la fe es el poder de Dios. ¿Queremos ver el poder de Dios? Bueno, velo en tu vida, cómo el Espíritu Santo va teniendo dominio sobre áreas débiles de tu carne. Nuestra carne es débil, pero el Espíritu Santo es un espíritu de amor, poder y dominio propio. Ahí está el poder de Dios. O sea, para nosotros es imposible, por ejemplo, dejar o enfrentar el pecado, porque el pecado es una condición humana y es una naturaleza espiritual. Está desde que nacemos en nuestra genética. Es más, el pecado está en las células, está en todo nuestro cuerpo, en cada rincón de nuestros miembros. Ahí está el pecado. Estamos infestados de este virus. Es mortal, nos aparta de Dios y nos lleva al infierno. O sea, ese es el destino, ¿no?, de los que practican el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció con poder y autoridad en esta tierra para romper, para deshacer el poder del pecado sobre nosotros. Y esto es real, esto no es teórico, esto es real. Y a medida que nosotros creemos en Jesucristo, experimentamos esa santidad y nos damos cuenta que hemos dejado atrás cosas que para nosotros en otro tiempo era imposible, ¿verdad? Pero para Dios es posible. La salvación es un acto de Dios, es un acto soberano de Dios. Él nos la regala, solamente hay que creerlo de todo corazón, como un niño. Un niño cree en lo que tú le dices, y
Y bueno, nosotros debemos tener ese corazón crédulo para recibir el poder de Dios. Y cuando recibimos el poder de Dios manifestado por su Espíritu Santo, pues recibimos poder para testificar que el Señor es veraz, que el Señor es el Rey de toda la tierra, de toda creación, y que Él nos ha dado ahora una identidad como hijos de Dios, pero también como sacerdotes. Por eso el apóstol Pablo nos decía aquí en Romanos 12 que nos presentemos ante Dios ofreciéndonos en sacrificio vivo, santo y agradable, ¿verdad? Porque así también comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Y pues en el templo, que somos nosotros los creyentes, hay oración, ayuno, negación a uno mismo. De esa manera honramos a Dios con nuestros cuerpos. También debemos congregarnos, porque el congregarnos es un deseo de estar unidos a otros creyentes. Es el Espíritu mismo de Cristo, en la unidad que hay en el Espíritu Santo, en su pueblo, con un solo propósito: reunirnos para alabar, para engrandecer el nombre de Dios, y también para aprender y edificarnos, porque ahí en medio de la congregación el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, nos empieza a hablar del mismo corazón de Dios, y podemos nosotros recibir esa enseñanza a nuestro espíritu y fortalecernos en nuestra fe. Entonces todo esto es parte de una devoción a Dios. También la ofrendas, podemos ofrendarle, a presentar ante Dios este acto de honra. La ofrenda es un acto de honra, no es porque Dios necesite de nosotros bienes, no, definitivamente que no. El beneficio es para nosotros, porque al darle honra a Dios, nosotros recibimos también de parte de él honra. Entonces Dios no pasa desapercibido ante él las dádivas y las ofrendas de nuestro corazón, porque lo hacemos con la fe y lo hacemos para el Señor. Regresando al punto de congregarnos, yo tengo una pregunta. Yo he leído que dice, ¿no?, la palabra de Dios, que donde 2 o 3 se juntan en su nombre, Él ahí está, Dios ahí está, y dice que es delicioso y es bueno habitar los hermanos juntos. Y bueno, yo he conocido personas que no se quieren congregar porque tal persona lo vio feo, o menganito le cae mal, o el que da la enseñanza habla muy fuerte, y prefieren irse al internet. ¿Tú qué opinas de esto? O sea, no que haya malas enseñanzas en internet, claro, hay de todo, ¿no? Es un buffet y usted escoge lo que quiera, pero sustituir el congregarse por meterse al internet. Mira, precisamente el Señor nos dice que este culto es en espíritu, no en la carne. Claro que lo más fácil es no congregarse, claro, lo más fácil es sacarle la vuelta a tu hermano, lo más fácil es, obviamente todos tenemos esta situación, ¿no?, que a veces no hay empatía, no hay simpatía, como quieramos llamarlo, pero cuando vemos las cosas en el espíritu nos damos cuenta que así como en el cielo, ¿verdad?, hay una congregación y nos vamos a reunir ahí, nos guste o no nos guste, todos los redimidos por la sangre del Cordero, estaremos ahí, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, todo pueblo, ¿verdad? Y estaremos congregados sin ningún tipo de división, sin ningún tipo de cuestiones en el corazón, porque es lo que Dios quiere, la unidad del cuerpo de Cristo. Ahí hay una presencia manifiesta de Dios muy, muy especial. Es un momento sublime cuando nosotros nos congregamos en el Espíritu. Sí, cuando vamos en la carne para criticar, para pues ver quién fue y quién no fue, para ver cuánto se tarda la reunión, o etcétera, etcétera, pues definitivamente que no recibimos nada. Pero cuando vamos con la expectativa, me acuerdo de aquella mujer que tenía una enfermedad, tenía un flujo de sangre por muchos años, y ella tenía una sola intención: llegar a la presencia de Jesús y tocar el borde de su manto, mientras la multitud le agolpaba y todos iban caminando, sus discípulos también, pero el Señor iba caminando, y cuando sintió el toque de esta mujer, virtud salió de él, y esta mujer recibió no solamente su sanidad, sino su salvación. Y esto nos habla de que muchas veces nosotros ya no tenemos la expectativa de ir a congregarnos en torno a Jesús. Vamos por costumbre religiosa, por tradición religiosa, porque sabemos que, bueno, debemos ir y cumplir con Dios, ¿verdad? Pero no traemos realmente una pasión, un deseo de
en el espíritu de ir y realmente participar en nuestro devoción a Dios. Bueno, está usted escuchando Principios de Verdad, no le cambie, regresamos después de estos mensajes. Tu opinión es importante para nosotros. Ponte en contacto en Facebook, Messenger o por correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail.com o llámanos al teléfono en el estudio 12-307-90. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos a Principios de Verdad transformando vidas. Nuestro teléfono en el estudio 12-307-90 o búscanos en Facebook, también en Messenger o correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Vamos ganando, vamos conquistando, vamos tomando autoridad en el nombre de Jesús y vamos ganando. Estamos de regreso en Principios de Verdad. Estamos hablando de la importancia de entregarle a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Él, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Romanos 12:1, y vimos varios aspectos: la oración, el ayuno, el negarse a nosotros mismos, que es algo muy importante. A veces nosotros queremos cometer pecados porque nos da deleites, ¿no? No sé, Así pornografía, alcoholismo, qué sé Así yo. es, adulterio, pleitos, mentiras, chismes, murmuración. fraudes. Sí. Y eso pues nos encanta, ¿no? Y tenemos que negarnos, ¿no? Así es. Y lo importante, congregarnos, unidad, ¿no? Claro. Sí, porque decías tú las personas que como que le sacan la vuelta a ese trato, ¿no? Y Dios estableció eso, o sea, bueno es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí desciende la bendición y la vida eterna. Entonces, fíjate lo que nos perdemos al dejar de congregarnos, bendición y vida eterna. Entonces, nosotros debemos de asumir el sacerdocio, debemos de alguna manera tener ese entendimiento de la palabra de Dios, de parte de Dios a nuestro espíritu, que nos haga tomar ese papel de sacerdocio y poder presentarnos en devoción delante de Dios. Todos los días lo podemos hacer. Por ejemplo, hablábamos del congregarnos, ofrendas y también la alabanza. La alabanza es algo poderoso y no nada más se refiere a cantar. Hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con integridad, y ese es de ahí empieza la adoración, la exaltación del corazón íntegro, el corazón que piensa, que actúa, el corazón que no nada más dice, sino que obra en congruencia, ¿verdad? Con lo que está declarando su vida, una vida piadosa, una vida en devoción a Dios. Ahí empieza la adoración, la alabanza, tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque hoy a Dios lo tenemos en el corazón, no lo vemos, pero sabemos, tenemos la certeza, la convicción de que Él habita en nosotros, Él habita en nuestros corazones, por cuanto hemos recibido al Salvador del mundo, a Jesucristo, y hoy podemos en el espíritu conectarnos, tener esa conexión, así como los teléfonos, ¿no? de celulares que se conectan al satélite. No entendemos cómo funciona, pero funciona. Bueno, así tenemos abierto nosotros el espíritu ahora para poder presentar a Dios así en espíritu, ese tipo de alabanza, de adoración. Entonces es muy interesante porque la alabanza y la adoración, la exaltación a Dios es algo que podemos, por ejemplo, cantar, danzar. O sea, podemos mover nuestros pies, podemos ser inspirados por Dios. Aquellos que componen canciones son inspirados y le componen, bueno, a lo que ellos piensan que es su inspiración. Nosotros le componemos canciones a Dios porque Él es nuestra inspiración. Nosotros alabamos a Dios porque Él es nuestra inspiración. Nosotros no más le cantamos a las cosas creadas, como puede ser el cielo, la luna, las estrellas. No, le cantamos al Dios vivo, le cantamos al único creador, al único Dios
invisible, al único Dios sabio, al único Dios omnipotente, omnipresente. A Él sea la gloria, y lo hacemos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces el Padre está buscando tal adoración en la tierra, ya no una adoración religiosa, ya no una adoración aparente, porque eso es muy fácil de hacerlo, aparentar vidas religiosas, piadosas, pero por dentro hay lobos rapaces que nomás están buscando, ¿no?, a quién devorar. Pero el Señor está buscando corazones contritos, humillados. Y mi pregunta es, ¿habrá aquí en La Paz? Mi pregunta, ¿cuántos corazones contritos realmente delante de Dios habrá? Porque Él mira el corazón. Nosotros vemos la apariencia y podemos decir, este es un hombre de Dios, este es este cuate, qué bárbaro. Pero Dios ve el corazón. Dios ve el corazón y se complace cuando hay integridad en el corazón. Entonces, la alabanza, canto, danza, palmas. O sea, si tú te fijas, en la Escritura nos habla de que la congregación celestial ahí cantan, alaban con palmas, ¿verdad?, en sus manos. Te lo digo porque hay quienes dicen que no hay que aplaudir, por favor. O sea, si le aplaudimos a los artistas, si se le aplaude a los gobernantes, si se les aplaude a los deportistas destacados, ¿por qué no habríamos de aplaudirle al Dios vivo? O sea, y es un acto de honra, es un acto de reverencia, lo hacemos con una expresión. Algo tenemos que, de alguna manera tenemos que expresarle a Dios que estamos en Él y que Él está en nosotros. También con aclamación. Muchos dicen, bueno, pues yo las tarareo, las canto así despacito. No. Hay que sacar, ahora sí que del ronco pecho, ¿no? Sacar desde aquí adentro, del espíritu mismo de nosotros, sacar el cántico a Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, Edgar, que hay gente que va a las congregaciones, no sé si tú sepas de algún caso, pero hay gente que va y no canta. Y canta muy despacito. Pero los ves acá en el grito de la independencia, ¿no? Cantando, sacando sus mejores gritos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, mi pregunta es, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que Dios es digno de suprema alabanza? O sea, no cualquier alabanza. Dios está buscando una suprema alabanza. Y esa suprema alabanza es extravagante. Esa suprema alabanza traspasa cualquier otra alabanza que cualquier otro hombre pueda recibir. No sé tú qué piensas. O como dices, ¿no? Muchas veces no les da pena cantar, o les da pena danzar, o levantar sus manos al único Dios vivo y verdadero. Pero ¿qué tal en un partido de fútbol? Ándale. Le ganó las Chivas a la América. Digo, por decir algo, ¿verdad? Así es. Y ahí andan pintados en el malecón, gritando, pitando, danzando, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero para Dios, así, ¿cuándo? o en los estadios. Yo veo que las 2 horas que dura el partido la pasan brincoteando, ¿no? Las barras, ¿no? Los porristas, todo esto. Pero, o sea, y el pueblo de Dios, ¿no? ¿Cómo no habríamos de exaltar con pasión, con reverencia a nuestro Dios? La verdad que necesitamos aprender mucho lo que es el culto racional. La palabra nos da luz de todo lo que Dios está buscando. ¿Puedes leer el salmo que comentamos? Bueno, es el libro de Salmos, capítulo 50, versículo 14 y 15, dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame, así dice el Señor, en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Fíjate lo que Dios pide, ¿no? Sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica. ¿Por qué? Porque sí es un sacrificio. Porque como tú dices, a lo mejor hay vergüenza, a lo mejor nuestro yo pues siempre está como que muy a veces entronado, ¿no? En su orgullo, y hay que doblegar todo eso. A veces el pecado también impide que alabemos al Señor, pero hay beneficios cuando nosotros bendecimos el nombre de Dios. Hay beneficios, el beneficiado en esto somos nosotros, o sea, al darle a Dios honra, alabanza, como lo acabas de leer en ese salmo. Invócame, dice, en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. El Señor nos rodea con su presencia, con cánticos de liberación para sanidad a nuestra alma. Cada vez que alabamos, cada vez que bendecimos su nombre, la presencia de Dios viene a traer gozo, viene a traer paz,
libertad, que muchas veces estamos oprimidos, turbados en nuestra alma, en nuestros pensamientos, por la crisis, por problemas matrimoniales, por problemas con los hijos, con X situación, nuestra alma se abate, pero el salmista en el Salmo 103 dice: despierta, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ahorita que entremos del corte vamos a mencionar cuáles son los beneficios de alabar al Señor, cuáles son los beneficios que Dios nos concede cuando le invocamos, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Así es, y bueno, me encanta lo que dice aquí: sacrifica a Dios alabanza, y luego dice: invócame en el día de la angustia. Y yo no sé cuál es la angustia de hoy, ¿no? que pudiera tener usted, pero aquí dice la promesa de Dios que si usted le invoca, Él le va a traer esa libertad. Así es. ¿Verdad? Y usted debe de darle sacrificios de alabanza a este Dios, el único Dios vivo y verdadero, este Dios de Israel, que mandó a su Hijo para nuestra salvación. Y bueno, está usted escuchando Principios de Verdad, no le cambie. Comuníquese con nosotros al 12-307-90, 12-307-90, o escríbanos a principiosdeverdad@hotmail.com, o inclusive síganos por Facebook como Principios de Verdad. Regresamos después de estos mensajes. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Vamos ganando, vamos conquistando, vamos tomando autoridad en el nombre de Jesús. Y vamos ganando, vamos conquistando, vamos tomando autoridad en el nombre de Jesús. Estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que transforman vida. Y bueno, nos llama una señora por teléfono muy amablemente y nos pregunta si es, a ver, Jorge, es necesario, lo que nos pregunta esta radioescucha, ¿es necesario que para alabar a Dios tenga que gritar, brincar, danzar, levantar las manos, echarme una marometa, qué sé yo? O sea, ¿a fuerzas lo tengo que hacer para alabar a Dios, o puedo alabar a Dios así calladito desde mi corazón? Mira, precisamente lo que estábamos tratando de decir en este programa, establecer que Dios tiene un culto y el culto Él lo establece. Nosotros tendemos precisamente a, bueno, le quitamos esto, esto no me gusta, pero el sacrificio de alabanza eres tú mismo, y el templo de Dios somos nosotros mismos, y en el templo había un altar, y en ese altar era donde se ponían los sacrificios. El altar ahora de Dios en nuestra vida es nuestro corazón. Claro que si Dios te inspira, o sea, claro que Dios inspira a alabar. O sea, es inevitable. Yo le contestaría a esta señora que donde está la presencia de Dios, donde habita la presencia de Dios, el Espíritu Santo, inevitablemente vamos a exaltarle, porque Él está rodeado de alabanza, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, y donde está Él hay alabanza, inevitablemente. Él hace levantar, Él despierta el espíritu del hombre, y es un asunto de Él. O sea, Él hace brotar justicia y alabanza, dice Isaías 61. Entonces, en medio de la aridez del corazón, en medio de los corazones abatidos, en medio de los corazones llenos de frialdad, en medio de los corazones apartados, Dios está convocando y está buscando verdadera adoración en esta tierra. Y claro que la presencia de Dios te inspira, y es una reacción como aquel hombre que fue sanado cuando recibió de parte de Dios la sanidad. Me acuerdo yo en el libro de los Hechos está registrado este caso, cuando Pedro y Juan oraron por él diciendo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Recibió al Espíritu Santo. Ese hombre se puso en pie y comenzó a danzar, comenzó a exaltar a Dios, a presentarse al templo, a la congregación, al lugar de reunión, para testificar lo que Dios había hecho en él. Entonces,
definitivamente que la presencia de Dios te inspira. No puedo responder sí o no, simplemente la presencia de Dios nos inspira a alabar, con palmas, con aclamación, con danza, con pandero, con instrumentos, con son de bocina, todo lo que respire alaba al Señor. Y bueno, esa es la respuesta que yo te pudiera dar ahorita. Y a mí, y yo sí quiero confesarlo, ahora sí, mea culpa, lo confieso, a mí me ha llegado a pasar antes de que en mi corazón tengo ese anhelo, ese deseo de danzar, de bailar, pero me da pena y lo freno. Ajá. O sea, yo le estorbo a ese sacrificio de alabanza por la pena de los que me están viendo, o de El los qué de dirán. atrás, o el qué dirán, ¿verdad? Entonces, yo creo que va más enfocado ese punto, ¿no? Sí. Que nuestra carne no nos estorbe para Claro. darle la alabanza a Dios. Sí, exacto, que los argumentos de nosotros fundados en miedos, en temores, en el que dirán, ¿verdad? No, mira, el Espíritu Santo, donde está la presencia de Dios hay libertad. Entonces, si tú te atreves a darle ese sacrificio, precisamente el sacrificio es sacrificio porque cuesta. Entonces, si por ejemplo en tu caso cuesta pena, bueno, vence, ofrécesele esa pena al Señor y experimenta la libertad, porque como dice el Salmo 50 que leíste hace rato, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. El Salmo 32 dice que con cánticos de liberación nos rodea. El Salmo 103 dice que los beneficios del Señor al bendecir su nombre son recordar que Él sana todas nuestras dolencias, que Él perdona todas nuestras iniquidades, porque no hay justo aún uno, solamente el Señor Jesucristo es el único justo, fiel y verdadero. Nosotros somos infieles, siempre hay momentos que somos infieles, pero dice la palabra que Dios permanece fiel y Él perdona todas nuestras iniquidades, Él rescata del hoyo nuestra vida, Él sacia de bien nuestra boca con su palabra, nos rejuvenece como el águila, o sea, nos transforma, nos da una nueva vestidura precisamente sacerdotal, para que nosotros día y noche, como en el cielo, le demos gloria y le demos alabanza. Dios, te pido esta mañana que levantes aquí en esta tierra de la paz y donde quiera que nos estén escuchando, una adoración verdadera del corazón de cada creyente. Señor, somos el sacerdocio santo, somos el real sacerdocio por la sangre del Cordero que nos ha introducido en tu presencia. Hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, gracias a ese sacrificio en la cruz. Gracias por esa sangre que ha satisfecho, Señor, la exigencia del pago de la muerte. Por medio de ese sacrificio, tú nos has perdonado toda iniquidad. Tu palabra dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Nos queda solamente, amado, alabar al Señor, nos queda solamente presentar sacrificios de alabanza. Lo que nos cuesta, la vergüenza, el orgullo, que todo eso sea quebrantado, la vanidad. ¿Por qué, si lo hacemos para lo creado, por qué no hacerlo para el único creador, para el único que es digno de suprema alabanza? Padre Santo, bendice a tus sacerdotes en esta ciudad. Bendice y restaura tu alabanza en cada corazón, en cada creyente. Señor, queremos andar, como dice tu palabra, en sacrificio vivo, santo y agradable. Si tú deseas esta mañana entregar tu vida al señorío de Cristo, tener la salvación de tu alma, simplemente abre tu corazón y repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, reconozco mis transgresiones, reconozco mis pecados, mis rebeliones. Te pido perdón porque esta mañana también reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú puedes librarme y que tú has padecido en la cruz para perdonar mis pecados y darme acceso al trono de la gracia y al trono de la misericordia de Dios. Yo quiero ser un sacerdote, yo quiero hoy entregar mi vida y mi voluntad bajo tu cuidado, porque tú eres el buen pastor. Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Transítame en caminos de santidad y hazme entender
cuál es el propósito tuyo y cuál es el culto de adoración que ahora, Señor, tú has establecido en tu palabra, en espíritu y en verdad. Quiero ser un sacerdote para alabanza de tu nombre en esta tierra. Gracias, Señor. Yo te recibo en mi corazón. Padre Santo, gracias por darme el espíritu de adopción por el cual hoy puedo clamar a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, si usted ha reconocido en su vida la necesidad de Dios, no lo dude, no titubee, búsquele de todo su corazón, sin importar en qué situación se encuentra usted en este momento. Y si usted quiere conocer un poco más de este Jesús que murió en la cruz, este hombre hermoso, perfecto, santo y puro, puede comunicarse con nosotros al 18-710-60, 18-710-60 o escribirnos a principiosdeverdad@hotmail.com. Y no es que el licenciado Jorge Pasalagua o su servidor le vayamos a llevar la salvación. La salvación viene por medio de Jesucristo. Es Él y el poder de su Espíritu Santo quienes obran a su favor. Y bueno, de la misma manera, si usted desea seguir escuchando este tipo de conferencias, puede acudir todos los domingos, como el día de mañana. Mañana vamos a celebrar la presencia de Dios, así que están convocados todos los adoradores que quieran acompañarnos, los sacerdotes. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a tener fiesta a lo Así grande, ¿no? Alabanza para el Señor a las 10 de la mañana, Las 10 de la mañana, en sí. Amistad Cristiana, Casa de Restauración, la cual se encuentra ubicada en El libramiento Daniel Roldán, a 200 metros de la entrada al fraccionamiento Las Américas. Sí, ahí por el mismo libramiento usted va a poder ver que dice Amistad Cristiana, Allá abajo, ajá. Casa de Restauración. Y bueno, quiero agradecerle también a Cristian Gaucín en los controles técnicos. Muchas gracias, Cristian. También usted durante toda la semana puede comunicarse con nosotros al 18-710-60, 18-710-60. Y ya para terminar, porque ya nos vamos, quiero mandarle un saludo a Fátima. Fátima fue su cumpleaños el día de ayer y pues la felicitamos personalmente, pero también lo hacemos público. Así es. Bueno, licenciado Jorge Pasalagua, muchas Dios les gracias. bendiga a todos, los esperamos mañana. Y bueno, mi nombre es Edgar Salazar, gracias por haber escuchado Principios de Verdad, principios que transforman vida. Hoy hablamos sobre lo que es el culto que Dios pide y la puede escuchar esta retransmisión en YouTube a partir de hoy en la tarde. Y nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula La Paz. En el nombre de Jesús, vamos ganando. Esta fue una emisión más de Principios de Verdad, transformando vidas. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 790 de AM. Agradecemos a Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión que hacen posible esta transmisión.